En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues el Salmo 118 nos dice: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Y efectivamente, la voluntad del Señor es de que nos amemos unos a los otros. Y hoy podríamos decir, el mismo Señor Jesús nos extiende este mandato, en donde nos dice, incluso también hay que amar al que nos persigue. Y nosotros, pues siempre nuestro parámetro es Jesús y sus palabras, sus enseñanzas, sus hechos y lo que Él nos revela. El reto que nos pone, amar como el Padre nos ama. Fíjense que San Pablo, en la relación con Cristo, dice, es que Jesús me amó y se entregó por mí. Pero Pablo todavía vive más asombrado porque dice, es que Él se entregó por mí no cuando yo era bueno, lo digo así entre comillas, sino cuando incluso yo lo perseguía, cuando yo me manifestaba como enemigo de Él, como enemigo de su palabra, cuando perseguía a los seguidores de Jesucristo. Me amó y se entregó por mí. Ese es el punto central. Jesucristo siempre en el centro de nuestra vida para perdonar. Y hoy el Señor Jesús nos dice incluso, ama a aquellos que te persiguen. El día de ayer hablábamos del perdón. Hoy podríamos decir es una continuación de este perdón. Incluso, si me permites, yo te voy a poner algunos ejemplos que son muy de la vida diaria, pero que es importante que entremos en nuestro corazón. Nosotros cuando pensamos en la familia como el ideal de la familia, pues pensamos que todas las relaciones son extraordinariamente buenas, tersas, pero la verdad es de que hay algunos que guardan en su corazón algún odio o algún resentimiento contra su papá o contra su mamá. Le aman, claro que sí les aman, les agradecen que les haya dado la vida, pero por ahí escondido hay un resentimiento, algunos, yo no digo que todos, ¿verdad? Pero algún resentimiento es de que de repente, como en una ocasión, bueno, me ha tocado varias veces, pero viene a mi mente el caso de una chica que decía, es que mi papá quería tener un hijo y resulté yo que soy mujer. Y entonces siempre me trató como si fuera un muchacho, como si fuera su hijo. Y bueno, claro que ella quiere a su papá, pero se sintió no amada, no aceptada tal y como ella era. Bueno, pues ahí hay un pequeño resentimiento contra el papá o contra la mamá. ¿Sí? Es que quería más a mis hermanos, puede decir alguien. No es que la mamá o el papá lo persiguieran a uno, pero hasta en el tiempo de la Cuaresma podemos entrar en esta dimensión tan fina, entrar en nuestro corazón y encontrar dónde tenemos estos pequeños o grandes resentimientos contra mi hermano o contra mi hermana. Por ejemplo, la psicología nos dice que el hermano sándwich, el que está en medio, siendo 3, por ejemplo, pues como que se sintió desplazado muy pronto por el tercer hermano que llegó y no muy tomado en cuenta porque al mayor le venían haciendo caso.
Y entonces un pequeño odio o resentimiento contra los hermanos, que en ocasiones, pues incluso vienen estas fallas, estas envidias, estos enojos, tristemente en algunas situaciones, en esos juegos infantiles, abusos incluso en el orden de la sexualidad, y personas que van guardando este resentimiento y que al mismo tiempo dicen, pues es que eso ya pasó, yo ya lo superé, pero ahí está guardado algo. Lo mismo podríamos decir en las situaciones del noviazgo o del matrimonio o del embarazo. Hoy sabemos cómo hay algunas personas que dicen, es que aborté a mi hijo porque era un invasor. Bueno, hay quien no lo abortó, pero en su interior guardó un resentimiento contra este niño que pensó que le venía a perturbar su vida o que incluso por el cual se tuvo que casar. Y entonces también ahí se van guardando estos resentimientos. Y ya en la vida matrimonial, pues estamos juntos, pero me cuesta trabajo perdonar esta infidelidad. En ocasiones incluso podemos estar ahí un tanto molestos porque mis padres que nunca me atendieron, ahora yo tengo que cuidarlos. O cuando alguien dice, nos separamos, me dejó solo o sola con mis hijos y ahora que regresa y que regresa enfermo o enferma y yo lo tengo que atender. Y están todas estas tesituras que están presentes en la vida. Y entraríamos todavía en esta otra dimensión del perdón. Cuando yo no me amo, cuando yo no me acepto tal y como soy. Cuando ciertamente estoy rechazando las situaciones que hay en mi vida. Antes tenía dinero, ahora no lo tengo. Antes tenía mucho trabajo o fama, ahora ya no lo tengo. Es que hubo una persona que me hizo un daño, habló mal de mí. Fíjate, todo lo que el Señor Jesús nos invita precisamente a amar a aquel que te persigue. Y si te das cuenta, estas persecuciones que estoy yo mencionando no necesariamente son persecuciones que vienen de fuera, sino es la persecución que yo hago sobre mí mismo, sobre todas aquellas cosas que yo no acepto. Efectivamente, quizás hubo alguna persona, alguna situación por ahí que me hizo daño, pero yo lo sigo guardando en el corazón y entonces me estoy haciendo daño a mí mismo. Sí, hay que amar al que nos persigue. E insisto, muchas veces los que nos perseguimos a nosotros mismos, podríamos decir ese verdugo, ese perseguidor, está en nuestro corazón. Bueno, pues hoy nos ponemos ante la presencia del Señor. Ponemos ante la presencia del Señor a aquellas personas que nos podrían haber hecho un daño o que nos siguen haciendo algún daño. Tristemente, para algunas personas será mi nuera, mi yerno, mi suegra, mi suegro, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Bien, pues hoy el Señor, en el tiempo de la Cuaresma, en el tiempo de la liberación, en el tiempo de la conversión, para que podamos tener vida nueva y vida eterna, nos invita a perdonar. Sí, para poder gozar de la vida eterna, pero para que gocemos desde esta vida de la presencia de Dios, del amor y del perdón del Señor. Aquí vale la pena recordar precisamente la oración del Padre Nuestro. Perdónanos como también nosotros perdonamos. Danos, Señor, derrama, Señor, tu Espíritu en nuestros corazones para que tengamos la posibilidad de amar como tú amas, Señor. Podríamos decir que lo que está de mi parte, cada uno lo diríamos, está el de poder hacer conciencia de esas trabas que están ahí en mi corazón. Pero toda mi pena, todo mi sufrimiento, lo pongo a los pies de tu cruz, Señor Jesús. Que tu sangre preciosa me cubra, se derrame sobre mí, me enseñe a perdonar, me permita experimentarme muy amado, muy amada por ti. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y que yo
y todos mis familiares y amigos, los que están a mi alrededor, los que escuchen estas palabras tuyas, las del Evangelio, puedan encontrar la paz y el perdón que tú nos das, perdonando a todos, incluso a aquellos que nos persiguen. Meditemos en esto que hemos escuchado y deja que la bendición de Dios esté en tu corazón, te sane, te libere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre.